Y ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, aquí estamos. Hay salud, Hay salud, eso hay por ahora. salud, por ahora. Sí, bueno, este es el capítulo post-elección. Nos estamos grabando un lunes a las 6:30 de la tarde. Creo que esto es importante. El lunes 15 de diciembre a las 6:30 de la tarde, hora chilena. Vale destacarnos para nuestro público internacional. Eh, Porque ya tenemos los resultados de la elección presidencial para el periodo 2026-2030. Pero antes de entrar a detallar sobre eso, recuerden seguir nuestras redes sociales como laoya.pd en Instagram y en TikTok y también en nuestras plataformas de audio para saber cada vez que subimos un nuevo capítulo. Bueno, muchas gracias a la audiencia que siempre está ahí y ahora sí vamos a comenzar a conversar un poco nuestro análisis de todo lo que sucedió ya con la elección, con todo lo que ha pasado tanto del 11 de diciembre, perdón, el 14 de diciembre, como en noviembre, como también todo este periodo que nos tiene con José Antonio Cast como presidente electo de nuestro país. Bárbara, ahora sí, ¿cómo estás? Primero, estoy contenta de que se haya acabado la elección. Eh, qué terrible esto. A mí me encanta la fiesta de la democracia. Yo soy fan. La fan número uno de la fiesta de la democracia. Yo estoy ahí, primera en la mañana, lista. Como el meme de que estoy arreglada mucho antes de la cena de Navidad. Yo soy esa para votar. Como que siempre estoy lista mucho rato antes. Así, lista. Me encanta ir a votar, me encanta el proceso de las elecciones, pero esta elección fue tan odiosa que yo ya estaba así como ya, terminemos, como termínelo. Además, todos sabíamos lo que iba a pasar. El que te diga que está sorprendido puede estar sorprendido con la cantidad de votos, con el porcentaje, pero el que te diga que está sorprendido con el resultado, o está mintiendo, o estaba en un delulu un poquito fuerte, o en verdad sus cámaras de eco estaban tan bien armadas en redes sociales que se autoengañó, pero todos sabíamos más o menos lo que iba a pasar. Entonces, ya era como, cortemos. Ahora, no deja de ser un resultado decepcionante cuando obviamente no es tu candidato. Eh, y en general, y de nuevo, el clima de la elección no genera eso como de, bueno, no ganó lo que yo quería que ganara, pero por lo menos estamos contentos porque la democracia, o sea, sí, bacán la democracia, yo siempre voy a celebrar la democracia, pero como que por último no quedé con esa sensación como de se hizo lo que se pudo, ¿cachai? Y como estemos contentos porque nuestras instituciones funcionan. Porque de nuevo, hubo tanta odiosidad durante la elección y también el día de ayer, no por parte de los candidatos, sino que como el ambiente, que ya era como ya, por favor. Ahora, el proceso de votar fue bien entretenido, yo lo dije, no sé si lo dije para la primera vuelta, pero votar, no puedo hablar por todos los lugares en el extranjero, pero votar acá en particular es muy feliz. Es como una situación muy feliz porque tú vas y como el voto es voluntario acá, la gente que va a votar es gente que quiere votar y todo el mundo está muy contento. La gente se queda conversando en la embajada o afuera, hay gente vendiendo empanadas y como que es bacán porque tú vas acercándote a la embajada y empezás a escuchar como, ¿cachai? Eso, la weá Sí, buena. po, La weá culiao. la weá buena, ¿cachai? No, weón, y, ¿cachai? Entonces como que empezáis como a... Es bacán eso, y tú llegas y la gente en la embajada te recibe así como, hola, ¿sabe cuál es tu mesa? Y te llenaste tu mesa. Y es como todo muy feliz. Como cero burocrático, muy entretenido y como muy lindo. Y yo me decía, creo que todos los chilenos acá tuvimos la idea de ir al mismo lugar que fui yo después de votar, porque donde yo fui después de votar, escuchaba chilenos en todos lados. Onda, me saqué un audífono y escuchaba como una conversación chilena a mi alrededor. Entonces, claro, como que todo ese proceso fue como bonito, fiesta de la democracia, ¿cachai? Así como lindo. Y después volví a mi hogar y puse las noticias. Y hasta ahí me llegó. Y aparte, igual el voto en el extranjero es una cuestión súper engañosa, porque, punto uno, no vale nada, o sea, no voy a decir que no vale nada, porque igual vale, por algo votamos también. Pero no es una No cuestión influye. trascendental, no va a predecir el futuro, ¿cachai? Entonces igual es heavy, porque
Los resultados preliminares a las 7 de la tarde, hora, británica, o sea, 8 de la tarde en el resto de Europa, que el resto de Europa es 1 hora más, eh, era el resultado era 68% Jara, ¿cachai? Y después sale el primer cómputo en Chile. Y es como, ¡pa! Muerte. Sí, fue un día, bueno, aquí ya la hice un poco más chilena. Ya sabía para dónde iba un poco el asunto. Ya sabíamos para dónde iba. Y un poco la reflexión para mí, más, la que me quita un poco el sueño, que son estas cosas de decir, bacán la democracia, y es el criterio que escogió nuestro país. Son prácticamente 12 millones de personas las que votaron, 5 para un lado, 7 para el otro, más o menos para arriba para abajo, eh, para alguien que no confía en la democracia. Creo que ahí donde me empieza un poco no a cuestionar el proceso democrático, porque creo que es lo mejor para la estructura de los países, pero al mismo tiempo, cómo la democracia puede destruir la propia democracia. Y ahí donde está un poco estas vueltas más filosóficas, más retóricas respecto al país que uno quiere o espera. Entonces, en ese sentido, ver que esta elección, de igual forma, siempre se respira este aire de decir, la democracia quiso que José Antonio Caz fuera el próximo presidente de Chile y el pueblo de Chile el que quiere un poco este futuro, pero ¿cómo nos depara este futuro? ¿Cómo nos depara este espacio que vamos a un poco plasmar los próximos 4 años? Y ahí es donde te consulto, Bárbara, respecto a la elección de José Antonio Cast como esta figura de ultraderecha, de que una persona que está en contra o ha presentado bastantes peros del avance de progresos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, de una reducción del Estado, de beneficios sociales, que, que promete un poco ordenar esta imagen del orden, un poco de restaurar el sentido común, un discurso que he utilizado bastante. ¿Cómo un poco lo digerimos acá desde nuestra perspectiva de un poco de comunicadores, que un poco tenemos este podcast que nos sirve para conversar sobre estos temas que, como decía al principio, nos quitan un poco el sueño? No sé, a mí, o sea, obvio que siempre va a ser preocupante, porque además, cuando gana un candidato, no gana solo el candidato, ganan sus ideas y gana la gente que va con el candidato. Y acá yo siento que para la segunda vuelta en particular intentaron hacer que el candidato fuera mucho más light que lo que el candidato ha sido antes. Estamos hablando de alguien que en su candidatura del 2017 defendía abiertamente a Miguel Krasnov. Y que en esta vez como que, oye, las movidas, las contorsiones que he hecho para evitar esas preguntas, hablando de alguien que decía, yo lo conozco y no creo lo que dicen de él. Esas eran las frases. Ahora ya como que, o sea, no lo reniega, pero tampoco como por dar un ejemplo de algo. Pero claro, a esta segunda vuelta él llegó también con Johannes Kaiser. Llegó con esa gente, llegó con el resto del Partido Republicano, llegó como que al final me preocupa quiénes llegan a la moneda. Me preocupa también que los discursos son extraños, en el sentido de que, a ver, aquí nadie puede decir que una persona es electa y no puede cambiar de opinión, porque sería hipócrita con no solo presidentes pasados, sino con el presidente actual, que tuvo que cambiar su opinión y tuvo que cambiar su programa y tuvo que cambiar sus proyectos una vez que llegó al poder. Y de hecho, una vez que ganó y una vez que pasó segunda vuelta. Porque así funciona siempre. El candidato de primera vuelta no es el mismo de segunda vuelta nunca. Eh, Sus proyectos cambian porque cambian las alianzas, etcétera, etcétera. Pero siento que aquí existe una especie de, le voy a quitar aquí el término a mi amiga Pastondro, que lo dijo en otro podcast, en Tecito 5, que habló del gaslighting, que viene del gaslighting, que es este término de la luz de gas, que es como hacerte creer que estás loco.
hacer algo y después decirte como, eso no pasó. En esta elección siento que vimos harto eso. Como, candidato, usted dijo que las 40 horas, bla, bla, bla. No, nosotros no dijimos eso. Candidato, está en su programa, en la parte tanto. No, no es eso lo que dice. Pero candidato, lo dice acá. Ah, se me acabó el tiempo. La PGU mismo, como ahora amamos la PGU. Y después resulta que, o sea, hasta el Matei sale a cuestionar de dónde van a salir estos recortes absurdos si es que no es cortando de beneficios sociales. El candidato dice, no vamos a tocar beneficios sociales, pero después sale uno de sus como vocero, que es senador, que es Rodolfo Carter, a decir, no, es que en verdad si decimos las cosas que vamos a cortar, van a dejar la cagada. Pero, entonces, ¿cómo? Entonces estoy como en una sensación como de, ¿qué es realmente lo que ganó entonces? Como que no estoy entendiendo. Y eso me preocupa. Eh, Me preocupa que es como extraño, que hay como un discurso que intenta ser conciliador, como de presidente de todos los chilenos, que es normal, todos los presidentes cuando ganan tienen que decir algo así, como que sería muy extraño que un presidente gane y diga como no, si yo voy a gobernar para que los que votaron para mí y el resto como váyanse a la chucha, eso no va a pasar. Lo pueden pensar, pero no lo van a decir, o sea, nadie. Todos los presidentes ganan y dicen que van a gobernar para todo el mundo. Lo dijo Gabriel Boric, lo dijo Michelle Bachelet, lo dijo Piñera, lo dijo Kast. Porque ¿quién, quién en su sano juicio ganaría y saldría a decir algo así? Mm, Kaiser probablemente, pero no lo sabemos porque no ganó. Así que, entonces, pero al mismo tiempo, lo que estaba pasando en el público era bastante divisorio. O sea, tenía gente con banderas, con la cara de Pinochet, tenía gente entonando la tercera estrofa del himno, que no nos vamos a meter en esta discusión de que es que eso es más viejo, no tiene que ver con la dictadura. Sí, sí, se le da una connotación, no nos hagamos los tontos tampoco. Como aquí nadie nació ayer. Espero. Si alguien nació ayer no debería estar escuchando el programa, quizás, como que no lo sé. Entonces, como que me pasa eso, que siento que es como, eh, siento como un ambiente muy extraño, como, no sé, siento que todo es muy impredecible, comillas, porque de hecho la oposición que va a importar no va a ser la oposición que en este momento es oficialismo. O sea, sí, obviamente siempre van a importar, pero va a haber otra oposición marcada también. O por lo menos salieron a decir que iban a ser oposición. Quizá después cambia eso, pero y eso igual es raro, como no sé, como que siento que todo está como tan, ¿qué está pasando? Es que primero tenemos la imagen de cast de esta segunda vuelta. O de este, incluso diría tercera candidatura. Sí, Que es que efectivamente un poco el mito urbano, teoría conspirativa, pero que algo tiene de realidad, que tuvo que salir alguien más de derecha para sentir de que él no es la ultra. sí, Y creo que hay un factor muy clave en eso, que es que la aparición de Kaiser hace que Cast no se vea tan facho, porque decir que no tenemos nada más a la derecha, eso significa que hasta ahí donde llegamos y vemos un poco esta alternativa. Llegó Kaiser con ideas mucho más extremas, con un tono muy diferente, mucho más violento, más directo, de decir como, sabéis que Krasnov prácticamente es un ídolo nacional. Como es un preso político, es decir, como es un poco esa idea que Cast en esta tercera candidatura no se le vio tanto. o sea, es que llegamos a un punto donde hablar de la gente que está presa con justa razón en Punta Peuco, que la mezclaran con los presos comunes, era una violación a sus derechos humanos. Un discurso que venía de personas que no creen en los derechos humanos. Y que han dicho que no creen en los derechos humanos. Entonces, como esta idea de Kaiser con la reducción más pequeña posible del Estado y una idea un poco más libertaria. Entonces tenemos a este cast que efectivamente se ve un poco más de centro, porque había alguien más a la derecha. No significa que esté más al centro, sino que creció. Y creo que esa concepción nos ayudó a formar a un cast que se ve como alguien que sería como alguien más conciliador, un poco menos detonado en relación al cast de su primera candidatura o incluso de la segunda. Entonces, bajo esta misma concepción, esta misma idea,
nos lleva a ver cómo las figuras políticas se van manejando a lo largo del tiempo. Porque tenemos el caso de Boric, que siempre se habla del Boric diputado, del Boric dirigente estudiantil, del Boric presidente, y después llegó un poco más a muchas figuras, por ejemplo, como a ser como ex presidente y cosas por el estilo, y hay un poco lo que conversamos antes del programa, que creo que ahora es donde se va a ver a un cast cómo se tiene que manejar, porque ya no está captando votos. El mismo Boric, de decir como no, y las reformas estructurales, y un poco esta idea de que haya que cambiar Chile, sobre todo con un bolito del 2019 que le tocó, y con esa un poco de idea de esperanza que no consiguió ninguna de las grandes reformas estructurales, pero sí consiguió pequeños avances y cosas por el estilo, pero las grandes reformas no llegó y no llegaron ninguna por diferentes motivos. Eso ya lo vamos a ver ya más cuando termine el gobierno. Entonces yo creo que aquí es donde vamos a ver un poco a Cast con, con esta nueva idea de cómo poder relacionarse como con el país y cómo poder mostrarse. Entonces, yo sí veo un poco con incertidumbre, a diferencia, por ejemplo, si hubiera salido, no sé, Matei, que creo que Mm. el margen era más pequeño de movimiento, porque sabíamos lo que era Matei, conocemos a Matei, y Matei se mostró tal cual como un poco es. Si bien teníamos a la pinochetista, que sí, que no, y creo que se voy a generar la gran diferencia, pero a diferencia del cast, que como decís tú con este cast lighting, que es un constante, yo no dije eso, me están tergiversando, es que Yo la no fui. izquierda, eso, que la izquierda radical busca implantar qué, entonces como sobre todo con un candidato que su gran, o desde mi perspectiva, sin un poco quitarle el mérito que la gente votó por él, hay un factor muy grande de desinformación. Y creo que eso no es mentira lo que estoy diciendo. Creo que es verdad. Es verdad que hay un factor muy grande de desinformación y lo vimos en el debate y lo vemos un poco con los antecedentes para atrás. Entonces, ver cómo un candidato que a partir de la desinformación, del miedo, de una forma de hacer política que se está implantando en el mundo, se termina implantando en Chile. Porque esto va a ser más distinto que Boris, más distinto que Piñera, más distinto que todo lo que nosotros conocemos como un presidente. Va a ser más parecido a lo que es Argentina, va a ser más parecido a lo que fue Brasil con Bolsonaro. No sé si tanto distinto con Estados Unidos, pero sí va a ser algo muy distinto a lo que nosotros conocemos democráticamente el día de hoy. Sí, creo que esto es muy distinto a nuestra democracia. Y eso a mí me preocupa. Porque siento que la democracia chilena, y esto es algo que quizás no valoramos lo suficiente, pero la democracia chilena es ejemplar. Nosotros tenemos una cultura democrática muy importante. O sea, incluso una cosa tan simple como que yo me enteré anoche que al parecer no es normal que exista esta llamada televisada entre el candidato, o sea, el candidato ganador y el presidente que está en ejercicio. Yo lo encuentro lo más normal del mundo. Me enteré anoche que no es lo más normal. Incluso para primera vuelta, y esto lo comenzábamos también antes del programa, yo me enteré para la primera vuelta que en muchos países latinoamericanos, que los medios estén para el conteo de votos es impensado. Y yo creo que, o sea, y de hecho lo vimos en la primera vuelta, me acuerdo, yo lo vi en el Mega, creo, que hubo un escándalo porque en un local de votación le pidieron al equipo de prensa que saliera del local. Y fue un escándalo, porque ¿cómo estás pidiendo esto? Como igual la prensa no está haciendo nada malo, no están distrayendo a nadie, no están, ¿cachai? Pero para otros países era, ¿cómo es posible que la prensa esté supervisando el conteo de votos? Cosas así, O nuestros que gestos, nosotros mismos, porque si tú quieres ir a tu mesa a tú ver el puedes. conteo de votos, lo puedes ver. Y aunque no haya Claro, ningún weón, sea el colegio más perdido en la comuna de La Cisterna, como tú puedes ir a escuchar el conteo de votos a boca de urna. Algo que en otros países, eso, se las cajitas encerradas con tal en el servicio electoral. fuera de en pandemia, cuando habían aforos, tú ni siquiera es como que tengas que ser apoderado para poder estar ahí todo el día. Si a ti se te para que quieres estar ahí todo el día, como bienvenido seas. Nadie te va a decir nada. Entonces, nuestra democracia funciona muy bien y siento que en general, por más ataques que hayan, por más discusiones políticas, en general, sí prima una defensa a las instituciones, en general. Y a mí, esas cosas me dan susto, porque siento que todo el ambiente para empezar, todo este periodo presidencial ya lo encontré distinto a como ha sido en otras veces, porque la oposición fue mucho más
a ver, yo no voy a decir que el oficialismo actual fue una oposición ejemplar que no, si también se mandaron acusaciones constitucionales que fueron hueonas, como para qué andamos con cosas, también se mandaban declaraciones que era como, oye, en verdad, como, ¿es necesario esto? Como, sí, pero el nivel de odiosidad, el nivel de quitarle, como, o sea, la persona que ganó ahora, nuestro presidente electo, es alguien que compartió videos editados de Gabriel Boric y donde acusaban que estaba borracho, no olvidar, y que no salió a desmentirlo una vez que se desmintió. Eso daña las instituciones completamente. Y esta elección fue súper nociva. Y el problema es que incluso si los políticos que se vieron involucrados ahora se abuenan, se van a sus casas y dicen como ya filo, yo me beneficio de lo bacán que funciona nuestra democracia. El problema es que con esos discursos y con esas acciones se avivan discursos de odio, se avivan grupos que se radicalizan y terminamos con cosas como lo que estaba pasando ayer, que era personas ondeando banderas con la cara de Miguel Krasnov, que es una persona que está condenada por tantos crímenes de lesa humanidad que su nivel de sentencia no alcanza a la vida humana. Eso es, o sea, eso era lo que estábamos viendo ayer y nadie estaba diciendo nada al respecto. Y eso a mí me pasa que ahora yo digo, ¿cómo va a ser este periodo? Eh, para empezar, ya sabemos que cualquier cosa que no se pueda hacer va a ser culpa del gobierno anterior. Vamos a seguir escuchando que las cosas son culpa de Gabriel Boric hasta probablemente el 2029. Que se postule de nuevo. ¿Ah? Que se postule de nuevo. Cuando se postule de nuevo o cuando se postule alguien más del mismo sector, dígase, no sé, el alcalde Bodano, y cuando se postule alguien de aquí, vamos a estar escuchando que no, que las cosas que salieron mal son culpa de Gabriel Boric. Y también está el tema de que, de nuevo, no, no sabemos, es que eso me pasa, siento que es como impredecible lo, lo que va a pasar en el sentido de que esto mismo, los cambios de discurso, los discursos contradictorios, que no vamos a tocar derechos sociales, pero sí vamos a tocar derechos sociales. De hecho, vamos a tocar tantos derechos sociales que cuando la gente se dé cuenta va a salir a las calles. Como, no, que vamos a echar a todos los migrantes. Bueno, no nos vamos a echar, vamos a invitarlos a que se vayan. Esto mismo como cómo va a ser la postura internacional. O sea, tu primer encuentro internacional va a ser con Javier Milei. Que tú miráis cómo está Argentina y decís, se va a juntar con Javier Milei. O sea, yo entiendo que son afines, pero mira cómo está Argentina, ¿cachai? O sea, entonces, no sé, como que eso me tiene un poco como preocupada y me tiene preocupada también que hay como tonos tan condescendientes, como de que todo va a estar bien. Es como, no sé si con eso calmáis a la gente que está ansiosa, ¿cachai? Como, no sé, como que todo esto a mí me pasa eso, como que desde ayer estoy como, si bien el resultado era predecible, todos sabíamos quién iba a ganar. Insisto, el que te diga que no, o está mintiendo o se mintió a sí mismo. Una de dos. Sí, yo creo que más, más por la segunda. Creo que además el ¿Cachai? concepto de la esperanza en general en política es algo que se mantiene. Nosotros mismos podíamos hacer entregar harta señal más destructiva. En el Ujú. sentido de decir como no, hay que dar la cagada. Pero nosotros lo manejamos con incertidumbre por un poco esta pequeña esperanza de decir como ya las instituciones funcionan lo suficientemente bien para que el país no se destruya. Exacto. Entonces, como que el resultado era predecible, pero lo que no es predecible es qué va a pasar ahora. Eso me pasa. Es como, o sea, a ver, algunas cosas son predecibles. Cuando no le resulten cosas, de nuevo, va a culpar al gobierno anterior, que no, que esta oposición no me deja gobernar, que no, no, no. Pero hay otras cosas que yo en verdad digo, no sé qué va a pasar. Cuando si tú me decís, ¿qué creo que va a pasar? Por ejemplo, con las 40 horas, que tanto salieron al baile en la campaña, yo siendo súper honesta, no sé. No sé, no te podría decir. Otra cosa, alguien hoy día me comentaba, alguien acá, extranjero, no chileno, me decía como, ¿y tú crees que vaya a tocar cosas como la agenda valórica? ¿Cachai? ¿Tú crees que se vaya a meter como con algo como el aborto? Y yo digo como, ¿sabes qué? Como por principio, tanto que han dicho que este va a ser un gobierno de emergencia y toda la chaya, porque al parecer estamos mucho peor de lo que todos los indicadores dicen que estamos.
como que la lógica indica que no. De hecho, él mismo dijo que iba a ser un gobierno de emergencia, que esto no es un tema, que no es importante, pero también estamos hablando de alguien que sus primeras 2 candidaturas, cuando le preguntaban, decían: "No, yo sí puedo, no, adiós". Entonces, no sé, po, no sé si le dan los votos para poder sacar o si hay otra forma, como no sé, eso es lo que me pasa, que yo no te puedo decir qué va a pasar, ¿cachai? O sea, no tengo, o sea, uno puede como tratar de decir como, bueno, el programa dice tal cosa y el programa dice tal, pero también ya quedó claro que el candidato no está de acuerdo con su programa, entonces, Y que al mismo tiempo el programa pocas veces te entrega certidumbre respecto a lo que se hace en el gobierno. claro, Como ya llevamos harto tiempo con candidaturas, llámese Bachelet, Piñera, incluso hasta algunas cosas de Lago que no se cumplieron, porque no está, porque de nuevo la política misma te lleva a llevar otros piezas para aquí y para allá, ver qué y pelea. hay cosas que ya cuando se ponen en el programa, tú sabes que no se van a hacer, pero tú quieres hacerlas. Y eso te, Como y eso te muestra un poco la política del candidato y que te hace votar por él. exacto, Como y eso es algo que pasa, o sea, desde las elecciones para la directiva de curso en el colegio hasta el presidente de Chile, como siempre va a haber una weá que en verdad tú sabís que no la podía hacer, pero tú la quieres hacer. Entonces, como que la pones. La cuestión que sí, así pasa. Pero como que me pasa con esta, de nuevo, que es esta cuestión como de que yo no tengo tan claro qué esperar, porque, de nuevo, eh, todo ha sido tan, no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso, y también este ambiente de que dentro del mismo sector no confían entre ellos. Eh, o sea, la misma Evelyn Matei va a votar, que de nuevo, fue a votar tarde, cuando ya todos los comandos estaban reunidos, ahí Evelyn Matei. Fue con accesorios rojos, votó, y después va y tira el palo como de, bueno, ahí vamos a ver cómo lo va a hacer. Como, o sea, asumiendo que iba a ganar, que también, insisto, el agua moja, como que pero ella así como: "Vamos a ver qué es lo que pasa en marzo, así que veamos cómo la hace, cómo recorta los $6 millones". Eh, es que yo creo que aquí hay tres cosas que uno, como, como si está bien el tema de la agenda valórica o proyectos del gobierno que se conversan, o como estructuras que él no le gusta como país. Pero hay tres ejes principales que este weón implantó. Bueno, más respeto al presidente electo, que es el señor José Antonio Castro. Eso te iba a decir, por respeto a Más las respeto autoridades. a la autoridad. Que implantó, que es seguridad, es economía y es tamaño del Estado y eficiencia del Estado. Y creo que aquí donde se deberían ver las mayores certezas, porque el resto igual señaló, tiró las pelotas para el córner si no son importantes y ahora vamos a ver cómo a la hora de los que hubo. Entonces, esos son tres temas que nos deberían entregar alguna certeza. Pero al mismo tiempo, como tú bien dices y como los números dicen, ahí va en criterio cada uno. Yo sí creo que hay cierta fidelidad al momento de decir como estos son números que nos entregan organismos internacionales, que utilizan cierta estructura, de decir que no estamos patas para arriba. Que los números de seguridad, de cosas por el estilo, no están tan disparados. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, implementa el aumento de carabineros, el tema de fuerzas militares no son puntos críticos, infraestructura crítica. Entonces, como esas son cosas que supuestamente mediante decreto o mediante un apoyo bastante masivo en el Congreso debería implementar de forma rápida. Que es que creo que ahí donde se va a ver y se va a jugar su aspecto. De decir, como, oye, ¿sabéis qué? Cómo nosotros manejamos la situación respecto a la seguridad, respecto al conflicto en la macrozona sur, cosas por el estilo que pueden reactivarse. Y está bien, y son cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo, no me imagino cómo Cast va a reaccionar si es que sucede un Naim Retamal, por ejemplo. Que creo que Es que es un caso de crisis que de nuevo no fue culpa del gobierno, no, es un hecho particular son cosas que pasan. de crimen organizado que está implantado en Chile y en todo el mundo que puede suceder. Que un cruce matar a un carabinero, ¿cómo va a reaccionar Cast? Que decir, Es que como
que es algo que te Eso, empieza a darte vueltitas por acá, de decir cómo tú empiezas a manejar estas crisis, que a este gobierno le costó porque a la izquierda en general siempre se le ha pesado el tema de la seguridad. Pero ahora el gobierno que plantea que la mano dura con los delincuentes, con la mano dura de los delincuentes, se te puede escapar de las manos. sí, eso, y a mí igual me pasa porque, por ejemplo, no sé, yo ayer, ahora lo hablaba con mi pareja más temprano, y yo siento que me estoy volviendo loca, porque yo veo quejas de cosas que no veo que estén pasando. Y no digo que por eso no están pasando, pero yo no las encuentro. Entonces digo, ¿dónde está esto? ¿Cachai? Entonces, y pasa en 3 esferas. Primero está este, este frente amplismo o como afín al frente amplismo, que si bien yo creo que es válido tener ansiedad, es válido estar preocupado, sobre todo de nuevo por, ya lo hemos visto en otros países, que incluso si es que la violencia no viene desde el Estado, los discursos más duros, más violentos, efectivamente hacen que grupos se sientan envalentonados para hacer cosas. Eso es verdad. Yo no conozco a casi nadie de izquierda que tenga un poquito de presencia online que no haya recibido ayer comentarios rayando en la amenaza. Y eso es solo lo digital. Pero aún así hay un sector que como que ya se imaginó siendo Katniss Everdeen. Y ya, siento que eso igual es como un poquito un delirio de persecución que hay que entender, que hay que bajar. Ya, Y obviamente como creo que hay que usar de repente el caso del humor, que creo que también es sí, sí, no, de igual repente uno, eso como para hay talla, igual eso, hay talla. creo Pero que también hay hay gente que en gente que verdad sí, pues, como que de verdad quiere armar de nuevo el frente, ¿cachai? claro, y ahí es como un poquito de pero yo, por ejemplo, todos estos memes que son como el Google Traductor, con grita Grita tu tu ruta en root, alemán. traducción alemán, yo lo encuentro muy chistoso, como ya es que solo queda reír, si te anda 31 minutos, Claro, ríe, eso. no hay nada más que hacer, porque si no nos vamos a volver locos. Después tenemos a este socialismo democrático y afines, que están hablando de la soberbia del Frente Amplio y del PC, que no sé qué, y yo me muevo en esos círculos, esos son mis círculos, y yo no he visto eso, y sí lo vi en otros procesos, o sea, el rechazo de salida, e incluso la primera vuelta, pero como que, de nuevo, vi más gente quejándose de los roteos y de esas cosas que gente efectivamente haciéndolo. ¿Quiere esto decir que no hay gente haciéndolo? No, pero que no es un fenómeno tan grande como lo que están diciendo y que no son figuras importantes, no son los presidentes del partido, no son voceros, no son debe ser un random de Twitter, ¿cachai? Y no sé si ahí podemos hablar como de que está soberbia y como que no sé qué. Entonces, como que de nuevo, es como, ¿qué está pasando? Que yo no lo veo. Y esto después lo veo en prensa también, pero no citan a nadie. Entonces, es como y después tenemos a el sector que ganó, hablando de que la izquierda no los va a dejar gobernar. Y el parche en teoría, la izquierda no los va a dejar gobernar, que van a dejarla cagar en la calle, que la izquierda está amenazando con un segundo estallido, y yo digo, la única persona, fuera de un par de randoms en Twitter, yo estoy hablando de ninguna institución. Yo no he visto al Partido Comunista diciendo nos vamos a tomar las calles, ¿cachai? Eso no ha pasado. De hecho, la candidata, al momento de reconocer que perdió, fue todo lo contrario. Diciendo como, el único que ha salido a decir van a dejar la cagada cuando se den cuenta de las weas que queremos recortar fue Rodolfo Carter. Entonces me pasa que siento que todo el mundo está peleando con cosas que no existen y no sé, es como, es todo tan extraño. Y de nuevo, como que se están implantando discursos antes de que las cosas pasen. Entonces como que ya, como que se está forjando que exista esta realidad. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si efectivamente hay manifestaciones? Porque a mí lo que me preocupa es que quizás ustedes no se acuerdan, pero las primeras manifestaciones de el estallido, sí, ya todos sabemos cómo fue, pero después hacia más adelante empezó a pasar que aparecían estos grupos de gente más afín a lo que sería el Partido Republicano, que querían ir a pelearla con las personas que se estaban manifestando. Pancho Y Malo. nunca ¿ah? Los Pancho Malo. Sí. Era Sí, y este otro tipo que se me olvidó el Sebastián nombre, Izquierdo.
me acuerdo hasta los nombres, sino ¿cachai? Y que era una cuestión que de hecho hasta te empezaba a preocupar. Era una cuestión que tú decías, ¿quiero ir a la marcha? O sea, yo me acuerdo de cuando empezamos a volver a la universidad, después de semanas de que no sabíamos qué estaba pasando, básicamente. Yo me acuerdo que en grupos de WhatsApp empezaron a llegar pantallazos de gente que se estaba organizando por cualquier como y es ahí cuando pasaba eran grupos chicos, como que pero yo ahora no sé, como, ¿qué pasa si efectivamente estos grupos son más grandes? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las fuerzas especiales? Porque algo que nosotros empezamos a ver en ese momento era que cuando la manifestación era de personas que más afines a la izquierda, la gente que estaba con el estallido social, fuerzas especiales, era brutal, pero cuando eran estas manifestaciones para defender Chile, oye, buena onda, lo así escoltaban, escoltando, lo escoltaban. ¿cachai? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso me preocupa a mí, como, ¿cómo va a ser el derecho a la manifestación aquí? Como Y incluso como este mismo factor del envalentonamiento, no sé si se dice así, como el envalentonarse. Por ejemplo, yo creo que pasó en Estados Unidos con el tema estadístico, que es, por ejemplo, si es que te llegan a robar a tu casa y un hueón lo mata a una persona, un delincuente, por ejemplo. Por un poco, y si es que, por ejemplo, se empieza a utilizar consignas políticas respecto a esto que pasó con Trump, o con gente pro-Trump, de decir, o por ejemplo lo que pasó con Charlie Kirk, que pasa como lo contrario, o en el mismo caso de Charlie Kirk, así como acá en Chile. Creo que ahí también se ponen como un poco entre la espada y la pared, un poco por trazar la línea muy delgada respecto a el tema de personas que son duras en su forma de pensar, que son más radicales en su forma de pensar, que se sienten identificadas con estos discursos de que si es que echamos a un inmigrante hay que matarlo a todos y si vamos a poner mano dura y si es que el mismo discurso de amenaza es lo suficientemente fuerte para asustarte para que te vayas. Ni siquiera como eso, tienen hasta el 11 de marzo para irse, porque si no, los vamos a invitar a irse, pero como esta misma nebulosa, pero es lo suficientemente fuerte, o creen que es lo suficientemente fuerte para que gente pesque sus cosas y se vaya. Entonces, como el mismo envalentonamiento de querer manejar una crisis cuando pase, que el mismo Trump no lo sabía manejar, o por ejemplo, que ha pasado en las manifestaciones de Milei con el tema de las pensiones, que ha salido libertarios a enfrentar a abuelitos, a personas que estaban hablando por reformas laborales, por reformas de pensiones, que terminaban siendo un poco afectadas. Y Barba, un poco para ir avanzando en el programa, pero relacionado con esto mismo, nombraste dos grupos de personas que se posicionaron en un espacio que no sé si es la pregunta, pero no se me ocurre otra forma de postular este tema de conversación, que es ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa que haya salido Cast? Algunos dicen, por ejemplo, yo estoy más en la esfera de la desinformación, de un poco de las noticias falsas desde mi perspectiva como periodista. Pero muchas veces que es culpa del gobierno, que es culpa de nosotros mismos, que es culpa de Twitter, que anda rodeando al resto, que es culpa de Gabriel Boric, que no es culpa de nadie, que Cast ganó porque es un buen candidato, que es culpa del Partido Comunista, que es culpa del anticomunismo, que es parte de un poco de esta desinformación, que un poco que es lo que creo yo, como mirándome a mí mismo, decir qué pude haber hecho para que la gente se informara y creyera más. En que nosotros un poco nos lo colocamos en este rol. Tú no tienes nada de malo por votar por la derecha, pero votar por convicción por las cosas que efectivamente son y que están ahí. Ya temas morales, temas de ahí, ya veis vos, ¿cachai? Como dónde te aprieta el zapato, pero la información la tienes. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu mirada como comunicadora, ¿de quién chucha es la culpa? ya, yo siento que cualquiera que te vaya a plantear que la culpa es de una cosa, o está siendo deshonesto, o es tonto. Sorry. Yo en esa voy a tontear. Porque esa gente suele ser la gente que se manda esos análisis suele hacerlo desde una superioridad moral que a mí me desagrada de sobremanera. Eh, Siento que hacer estos análisis simplones que son para el titular, para el clickbait, para el tweet, de aparte defender lo tuyo, porque toda la gente que está haciendo esos análisis son personas que defienden algo, medios que defienden sus líneas editoriales, militantes que defienden a su partido.
y así. Entonces, siempre hay que dudar de cuál es el análisis que se está haciendo y además como tener en claro que aquí la cantidad de factores no es solo es que la candidata era comunista, no es solo es que la candidata fue ministra todo este tiempo, que eso ya igual Chile es un país que no tiene continuidades. Nosotros votamos por lo opuesto. Eso es como es una cuestión que tú ves desde Michelle Bachelet no han habido continuidades. Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Boric, Kast. O sea, Gabriel Boric gana y nosotros sabemos que el siguiente gobierno iba a ser de derecha. Lo que pasa es que creíamos que iba a ser Evelyn Matei. Entonces, como que es una cosa que, o sea, es como un poco lo que partimos creyendo. No es como que no vamos a hacer campaña, no es como que no, pero es algo que es como un poquito lo que es esperable, ¿cachai? Y además, como se Pero proyecta ahora, lo más posible que sea distinto, que sea o Parisi o Boric, ¿cachai? Así como claro, no es sea que un ahora cast. ya no sabemos, pero el tema es que también aquí siento que en todos estos análisis se ignoran cosas, como por ejemplo lo es el contexto internacional, porque sí, el contexto internacional, el contexto global y sobre todo el contexto regional influye caleta. Influye caleta ahora que vivimos en una sociedad no solo globalizada, sino que también hiperconectada. Estamos viendo lo que está pasando en otras partes, que estamos viendo los liderazgos de otras partes y lamentablemente, al parecer, no recibimos lo terrible que está haciendo en Estados Unidos, porque sí, mi gente, Estados Unidos está siendo terrible, no están mejorando ningún indicador, ninguno con Donald Trump. Argentina, o sea, Milei en su reforma laboral está proponiendo pagar en especias. O sea, Volvemos al trueque del siglo XVII. de eso estamos hablando. O sea, mañana van a anunciar voto censitario, loco, como, ¿qué onda? Como, espero que no, toquemos madera, pero como que no me sorprendería. Entonces, existe un contexto internacional, existe un descontento, existe cansancio, y hay gente que dice, no, que este cansancio es culpa del Partido Comunista, del Frente Amplio. Yo creo que es culpa de todos. Es algo que también la derecha alimentó. eh, la derecha también alimentó esa polarización que en verdad no es tal. O sea, Chile no es un país de extremos en ese sentido. Y lo hemos hablado antes, como esta idea de que existen estos 2 extremos. ¿Cuál es el otro extremo? O sea, Artés y sus 3 votos, ¿cachai? Entonces, existe eso. Obviamente también hay responsabilidades de quien gobierna, hay responsabilidades de los partidos de gobierno. Hubieron errores no forzados que terminan en que la gente no quiera votar por. Y obviamente, yo siento que cuando la gente sale a decir que esto es algo que analistas han dicho, así como de no, en verdad no pesa tanto que ella sea comunista, es como, sí, sí pesa que sea comunista. Como tampoco nos hagamos los tontos. El miedo a la palabra comunista existe, existe. Y lamentablemente el miedo a la palabra comunista es más grande que el miedo a gente que valida que una dictadura mató una cantidad no menor de compatriotas. Y una dictadura chilena. Exacto. Entonces, no, que el comunismo ha causado hambre en el mundo. Sí, ¿y quieres saber lo que ha causado la derecha en Chile? Te lo muestro. O sea, hay un museo entero. Te invito a ir. Es gratis. Y varios, Entonces, varios, varios. varios. Entonces, como que al final, siento que es una cosa tan multifactorial que si alguien te viene a decir, no, yo creo que acá los que tienen que pagar todas las culpas son los que están en el gobierno. Boric y sus ministros. Yo ayer llegué a leer a alguien diciendo que los ministros deberían poner sus cargos a disposición. Loco, les quedan 3 meses. Como, y aparte, ¿qué culpa tienen los ministros? Los ministros están haciendo su pega ministro mientras tanto, como que ya, o sea, sí, obviamente hay responsabilidad, es fin, ¿cachai? Yo creo que el equipo de campaña de la candidata hizo una mala pega, sí. Yo creo que la campaña fue mala. Eh, siento que y lo intentaron. La segunda vuelta. La primera vuelta siento que hubo un poquito más de intento, lo que es chistoso, porque la primera vuelta es cuando estaba lista. Y cuando no tiene los buenos resultados que debería haber tenido en primera vuelta, debería haber sido una señal para que la segunda vuelta fuera potente. Y perdón, pero ¿qué fue eso? ¿Cachai?
Entonces creo que eximir de culpas a su equipo de campaña y cargarle las culpas al gobierno es deshonesto también, como no. Y creo que de todas las razones que tú mencionaste, la única que yo no creo factible es que José Antonio Kast ganó porque es un buen candidato. Porque la verdad es que José Antonio Kast no era un buen candidato. José Antonio Kast nunca ha sido un buen candidato. Es alguien que y no estoy diciendo que no es válido que haya ganado, no estoy como faltándole el respeto a lo que la democracia dictaminó. Estoy diciendo algo que en verdad creo, que es que él no es un buen candidato, no tiene buena oratoria, no es carismático, no es entretenido, no tiene buenas ideas, eh, como que, No es o sea, ya, eso es convincente subjetivo. ¿Ah? tampoco. Creo que No es convincente, no es un loco que tú digáis, no sé, como le creo, por ejemplo, o que sepa el ejemplo de, para mí, de un buen candidato es Franco Parisi. Creo que Franco Parisi es un buen candidato. eso, De hecho políticamente, ahí donde uno queda ciertas dudas y todo, de pero hecho, tiene y aquí me va a doler todo decirlo y probablemente me voy a tener que ir a enjuagar la boca después. Johannes Kaiser es mejor candidato que sí, José tiene Antonio razón. Kast, porque es una persona que, de nuevo, Johannes Kaiser en ningún momento te dice: "No, yo no creo que lo que", él nunca te va a hablar mal de la dictadura, jamás, jamás te va a hablar mal de Augusto Pinochet, jamás, porque él, siento que en ese sentido, de nuevo, es de una línea y me carga que voy a sacar mis referencias de cultura pop, pero todos sabemos que no puedo ser yo si no lo hago, pero en Hamilton, al final, cuando Aaron Burr y Thomas Jefferson, el eterno enemigo de Alexander Hamilton, al menos en el musical, se enfrentan a la presidencial y Alexander Hamilton es el decisivo, y le preguntan por quién va a votar, él dice: "Si me preguntas a quién voy a bancar, yo voy a bancar a Jefferson, porque si bien nos odiamos y hemos peleado y lo detesto, tiene convicciones y Burr no". Y siento que eso es lo que a mí me pasa de repente con este sector, que siento que en esta elección vimos mucho a una derecha, y derecha desde la ya inexistente Evópoli, que en paz descanse, hasta el Partido Republicano, porque en ese sentido el Partido Nacional Libertario no cedió a estas cosas que es muy: "No le gustan mis convicciones, no se preocupe, tengo otras". O sea, y lo vimos, por ejemplo, en la UDI. La UDI, primera vuelta, o sea, eran patas en el piso para el Partido Republicano, y ahora tenemos a Guillermo Ramírez yendo al comando así como de: "No, es que venimos a ser útiles". Como, viniste a pedir pega, no seas chata. Como y está bien, pero reconózcanlo, si eso es lo que a mí me molesta de estos sectores, esta cuestión como de no poder decir: "¿Sabéis que sí, yo pensaba esto y ya no lo pienso", o "¿Sabéis que en verdad yo sigo pensando esto, pero no lo puedo hacer"? Pero esta cuestión como de no, jamás fue así. A mí eso me molesta, y siento que en ese sentido Evelyn dio más cara en la segunda vuelta, porque en ningún momento, si bien ella le fue a dar el apoyo a José Antonio Cast, todos recordamos ese momento de la primera, ella desapareció unos días, entró en su Reputation era, sacó las fotos en todas partes, toda la chaya. Después sale con sus videitos haciendo comunismo baiting y ella, cuando gana José Antonio Cast, no va a pedirle un ministerio. Ella dice como: "A ver cómo lo vaya a hacer". Como muy, ¿cachai? Entonces, en esta, Evelyn, un punto. Porque todos los demás, entonces a mí me pasa eso con esta victoria, como con José Antonio Cast, que yo no encuentro que sea un buen candidato porque ¿qué crees tú? Su forma de debatir es provocar, y cuando no es eso, es agotar el tiempo y después decir que no pudo contestar porque le faltó tiempo. También es prepotente con la prensa, que después salga a pedir respeto para la prensa después de él mismo haber sido prepotente, es otra cosa. Entonces, yo creo que de todas las razones que tú numeraste, desde la desinformación, que Twitter, que el Partido Comunista, que la derecha, que todo, porque la derecha tradicional se la está llevando barata, nadie le está echando la culpa a la derecha tradicional. Yo lo voy a hacer. Tienen la culpa, porque le dieron aire a la ultra. Y yo voy a insistir en eso hasta el último día, porque efectivamente, si bien hay una responsabilidad por parte de la izquierda que no se hizo cargo de las problemáticas que dijo que se iba a hacer cargo,
también hay una responsabilidad de la derecha tradicional que decidió en su momento darle aire a estas personas que no lo tenían. Y ahora, cuando trataron de quitárselo, ya era muy tarde. ¿Y qué van a hacer ahora? Van a seguir dándole aire. ¿Por qué? Porque querer tener peguita es más importante. Entonces, todos, todos del contexto internacional, las crisis, todo, lo único que no tiene la culpa es decir que José Antonio Cast es un buen candidato porque no lo es. Sí, coincido con la mirada. Sí, algo se cayó acá en la pieza, en el estudio. Em, sí, coincido un poco con el análisis, un poco con la perspectiva. Y un poco para profundizar un poco un poco esta perspectiva, algún punto que tocaste por encima, que me gustaría que profundizáramos, que hablábamos un poco antes del programa, que es un poco la responsabilidad del gobierno, que es como se hablaba un poco de que Gabriel Boric era el general de campaña y hablaban que era un plebiscito contra el gobierno, y creo que aquí los analistas, o por lo menos lo que vi en televisión, en radio ahí son más distintos, o en prensa son como, ¿será que Yo lo... siempre, yo siempre voy a decir que en radio son mejores. Perdón. Eso Puede ser porque soy mujer de radio, porque mis trabajos han sido en radio, no sé, pero yo siento que la radio, incluso, o sea, hasta en un tema de debates, o sea, hasta el debate archi siempre es superior, y siento que incluso los periodistas que son periodistas de tele, cuando están en la radio, son distintos, como lo hacen mejor. eso será el tema de las luces, como... bueno, los ritmos mismos de tele que hacen que sea todo como que hacen que tengáis que sacar un poco como la cuña rápido versus, por ejemplo, la columna de opinión, que eso es como ya más de señor, un poco Ujú. de gente que se sienta a hacerlo, un poco como nosotros, ¿no? Que de repente hablamos un par de columnas de opinión, así como mira lo que dijo este weón, que un poco que se sientan a un poco analizar lo que está pasando, a diferencia del de tele que dice como no, esto fue un plebiscito contra el gobierno, y ahí un poco donde se ve reflejado todo lo que genera el análisis. O lo que se habla mucho del tema de los sectores populares, cosas por el estilo. Entonces usan mucho el tema del titular rápido, a diferencia un poco del de los otros medios que le dan una vuelta más, que generan un análisis más sentado. Pero esto no siento que haya sido un tema de conversación por el gobierno. Por ejemplo, que genera que una conversación de Twitter, que es un post muy compartible, que el que publicó el diario de Clinic, o el medio de Clinic, en realidad ya a esta altura, que era como los hitos del gobierno que cimentaron la derrota de Janet Jara en... Yo creo que aquí hay un factor clave que se conversa desde el principio, que uno dice como, no, sabéis que el gobierno aquí, el gobierno allá, pero al mismo tiempo las figuras que salieron para las figuras potentes siempre fueron desde el gobierno. Hubieron dos excepciones, que, bueno, diría tres, pero una, comillas, 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 que son primero los alcaldes, que en este caso, cuatro, que serían los alcaldes Bodanovich, Ripamonti, Orrego, que eran como estas figuras que posiblemente que tenían apoyo ciudadano, cosas por el estilo, y el otro era Daniel Jadwe, que siempre sonó ahí con el bichito detrás de la oreja, pero el resto eran figuras muy cercanas al gobierno, o muy cercanas a la figura de Boris, que llámese Jara, llámese Winter, llámese Toa, Mm. y todas las alternativas que se propusieran podían hacerlo. El otro era Bachelet, pero ya ahí trascendía como a todo lo que es la figura o la idea de la izquierda. Entonces yo creo que el tema del gobierno, o como pegarle al gobierno, o como este gobierno de la destrucción y todo, fuera quien fuera el candidato, se iba a terminar manejando de la misma forma por tema del mismo manejo comunicacional, el tema de cómo se transmitían los mensajes, o esta misma concepción que colocan los analistas, que es un plebiscito contra el gobierno, que el gobierno aquí, o que el gobierno ha perdido todas las elecciones, o el gobierno que ha colocado ha perdido, cuando no es tan así. Yo siento que si bien la única derrota, que un poco lo hablaba al principio, que sí se colocó, fue quizá el apruebo rechazo, que ahí sí colocó mucho capital político, sí hablaban de que las reformas estructurales iban un poco apalancadas a este proceso constitucional, entonces ahí sí que hubo un poquito más. Versus, por ejemplo, los alcaldes, gobernadores o cosas por el estilo, no lo veí tan así. No lo veo tan así. Entonces,
creo que también ahí se quita un poco esta señal y aquí donde se viene más también ver cómo se maneja ahora, que es más fácil ser oposición, que es más fácil pegarle al gobierno. Siempre, siempre es más fácil ser oposición, siempre, en cualquier lugar, de nuevo, desde la directiva de curso del colegio hasta el presidente de Chile, siempre va a ser más fácil porque siempre es más fácil criticar. Sobre todo, yo siento que el chileno es criticón. Siento que nosotros somos criticones, como nos gusta la wea. Entonces, ahora, ojalá sea una posición, me pasa que yo tengo 2 como tengo 2 almas dentro de mí en este momento, que es como, hay que ser una oposición constructiva, que porque así le va bien al país, y como el lado racional, por supuesto. Y está el lado picota, que yo siento que todos tenemos, tú lo puedes negar, pero todos tenemos el lado picota, que es como, ojalá no lo dejen hacer ni una wea. Pero no, eso no es lo bueno, eso no tiene que pasar. No es la idea de que ese sea el ánimo que permanezca. Volviendo a si esta es la culpa del gobierno, no es la culpa del gobierno, que si Gabriel Boric fue el general de campaña, que yo siento que ese es un análisis súper mañoso. O sea, sí, efectivamente hubieron momentos donde uno dice, mejor no hubiera dicho nada. Sí, puede ser, como esa vez cuando en cadena nacional le responde a José Antonio Cast. Eso es algo que el presidente podría no haber hecho. Pero también pasa, y esto a la gente como que no sé si estamos ignorándolo o esperamos que Gabriel Boric, por ser el presidente, automáticamente deje de ser persona, no sé, pero fue una talla recurrente que José Antonio Cast está obsesionado con Gabriel Boric. Y es porque cada 2 palabras él hablaba de Boric. Si es que te están interpelando constantemente, es normal, creo yo, que respondas, sobre todo si después estás dando un punto de prensa o cualquier cosa y te preguntan, como que dejemos de, porque ya, supongamos el presidente o un ministro, porque eso era lo otro, Elizalde también opina un par de cosas, la vocera, cuya labor es vocerear, eh, y yo sé que la gente manda mucho a callar a la vocera, oye, y es como, literalmente para eso le pagan, o sea, esa es su pega. Y que al mismo tiempo los periodistas le preguntan. Claro, Una constante es decir, allá allá voy. Resulta que ya, supongamos, pasan las mismas cosas. Tenemos al candidato hablando de Gabriel Boric cada 3 palabras, y que el gobierno es ineficiente, y que el gobierno, no me acuerdo cuál era la otra palabra que que no ha usaban hecho la mucho. pega, era bueno para Sí, decir que no han hecho la pega, que el pero hay corredor y hay que son había una flojos, palabra específica, que era como este gobierno fracasado. fracasados. Este gobierno fracasado. Ya, y resulta que va un periodista y le pregunta a la vocera. Ministra, en el candidato, y la vocera le dijera que no le va a contestar, o derechamente no le contesta, o el titular. El gobierno no responde, la falta de respeto a la prensa. 5 editoriales en medios distintos de periodistas diciendo que se está como, eh, Escondiendo sí, del ataque que no sólido le de José contestan, Antonio Cast. que ay, que claro, que mientras cuando eran candidatos decían que el periodismo tiene que incomodar al poder, pero ahora no responden. Que recordemos, pasó, por ejemplo, cuando una vez, por un comité de ministros, estaban todos los ministros, una periodista de La Tercera le pregunta a Gabriel Boric frente a todos sus ministros, algo que había trascendido, y dijo como que una fuente le había dicho, y él le pregunta, ¿quién le dijo eso? Que yo creo que es una pregunta súper válida cuando además estáis con toda tu gente ahí. Y ella le dice: "No, que no le puedo decir, pero hay alguien que está acá", y como que obvio que todos se rieron porque fue como absurdo, y después salieron 5 editoriales distintas que, ay, la falta de respeto a la prensa y que humilló a una la periodista hizo mal la pregunta, porque dijo que alguien me dijo, podría haber dicho trascendió, podría haber dicho habían 80 maneras Sí, de me acuerdo. decirlo. Sonaba como súper cagüín. Sí, Que y le aparte mandaron un pantallazo el grupo de WhatsApp que se llama como los ministros bacanes. y estaban todos ahí, como que ¿qué esperabais? Como que la persona que te dijo saliera a decir: "Yo le dije presidente", como que no, ¿cachai? Y hubiera pasado lo mismo. El presidente está con su guagua, y le hacen una pregunta y él fuera pesado y dijera que no va a contestar porque está con la guagua. Presidente Boric evade a la prensa durante la carrera presidencial. Entonces, al final es una cuestión de que todo hubiera estado mal. Yo creo
que así como el gran error que yo te diría, esto yo no lo hubiera hecho, es cuando le responde en una instancia de una cadena nacional. Ahí es donde yo digo como, ¿para qué? Pero decir que Gabriel Boric era casi que el jefe de campaña es como, no. Entonces, no sé, siento que igual, y esto lo hablamos, no me acuerdo si fue al aire o no, ya no se me mezclan nuestras conversaciones. Pero al final Gabriel Boric asume un rol en esta elección que es, si por algún milagro divino hubiera ganado Janet Jara iba a ganar a pesar de Boric. Y claramente, perdió Janet Jara y es por culpa de Boric. En ese sentido, Boric asume un rol que normalmente asumen otros grupos dentro de la política. Que de hecho a nosotros como le ha tocado a las diversidades, le ha tocado a las mujeres, que esta cuestión como de no, si ganamos fue a pesar de las mujeres, a pesar de que normalmente es porque las mujeres nos movemos. Y si perdemos, no, es que las feministas que le dieron color a todo. ¿Cachai? Lo mismo con las disidencias, lo mismo con distintos grupos, con los ecologistas, como durante el proceso constitucional se le echó la culpa a los pueblos originarios, como que siempre hay que encontrar un chivo expiatorio y creo que el chivo expiatorio en este momento está siendo Gabriel Boric para algunos sectores. Ahora, yo estoy feliz de que por lo menos el Frente Amplio no, que lo fácil hubiera sido efectivamente dejar caer a Gabriel Boric y decir, sí, culpa de él, total, va a salir en marzo. El Frente Amplio al menos, mientras que el socialismo democrático sí lo culpa, el Frente Amplio no lo está haciendo. Así que por último, estamos como en un escenario un poquito más, como no tan... Porque siento que, de nuevo, echarle la culpa a una sola cosa, ya sea Gabriel Boric, sea el equipo de campaña, sea la misma Janet Jara, como el enfrascarse en que esto es el responsable. Y estamos, es estar listo para perder otra elección, porque estáis diciendo, lo que tenéis que hacer es sacar a esta persona. Y sacando a esta persona, no, po. Y no, como hay que hacer un análisis más grande. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a nivel regional? ¿Por qué, a pesar de que todos los indicadores indican que no estamos tan mal, que no estamos mal, de hecho, fue tan fácil para José Antonio Cast vender un relato en el que necesitamos un choque económico, cuando nuestra inflación es de 3,4, según los informes a noviembre del 2025? Y que eso está bien. Sí, o El sea, objetivo del 3% siempre. sí, cuando nuestra economía está estable. Como, ¿tenemos crisis? Sí, pero justamente esa no es. Pero fue muy fácil vender el relato de que sí, de que esa es nuestra crisis. ¿Por qué? Eso es lo que hay que analizar. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? Porque sí, los medios de comunicación tienen responsabilidad. ¿Qué están haciendo Mucha, al respecto? ¿Ah? mucha responsabilidad. Ese es comentario mío, comentario mío. ¿Qué está pasando con las redes sociales? ¿Qué está pasando con las cosas que se pagan a través de redes sociales que están teniendo un impacto? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Por qué cada vez gente más joven, por qué los discursos de derecha están permeando tanto en la gente más joven? O sea, estamos viendo un alza en, por ejemplo, todo lo que es el concepto de la tradwife, de la, ¿cómo era? Los libertarios Eh, también, como la las mujer ideas. de alto valor, eh, Los hombres de como alto esa, valor también. ¿cachai? Entonces, como hay muchas cosas que nos llevan a este resultado y decir, no, es que la culpa la tiene Gabriel Boric. O no, es que la culpa la tiene el gobierno. Ya, vamos a ampliarlo. El gobierno. La alianza de gobierno tiene la culpa. Ojo, que cuando lo dice el PC, obviamente se está excluyendo a sí mismo, y cuando lo dice el socialismo democrático, se está excluyendo a sí mismo, a pesar de que el socialismo democrático tiene algunos de los ministerios más poderosos del gobierno. Em, ya, supongamos que decimos, no, que es culpa del oficialismo que se tiene que reestructurar entero para la próxima elección. Todavía te estáis quedando corto en el análisis, porque estáis viéndolo en una burbuja, estáis viendo como que esto pasó en un ambiente controlado, y no es así. Aquí hay muchos indicadores, y también está qué hizo la derecha, como yo voy a insistir en ese punto, porque si la culpa es del oficialismo, como eso no automáticamente resulta en que gana José Antonio Cast, ¿cachai? ¿Qué nos lleva a que gana José Antonio Cast?
Cuando, yo insisto, hace 4 años, tú me preguntabas: "¿Quién crees tú que puede ser presidente en el siguiente periodo?". Evelyn Matei. Evelyn Matei, obvio, ¿cachai? Y ni siquiera 4 años atrás, 1 año atrás, tú me preguntáis: "¿Quién va a ser el próximo presidente?". Evelyn Matei. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Oye, partidos históricos desaparecieron en esta elección, y partidos más chicos, que eran más moderados, también. O sea, de nuevo, Evópoli, que yo dije, paz descanse, ¿cachai? Que Evópoli ya no exista, a pesar de que yo tengo muchas críticas con Evópoli, igual es algo un poquito preocupante, porque dentro de todo era una derecha más liberal. Podemos tener muchas críticas con cómo gestionaron su existencia, pero era una derecha más liberal. ¿Y ahora qué? Lo más de centro dentro de la derecha que tenemos es Renovación Nacional. Oye, estamos, o sea, Evelyn Matei era la candidata de centro derecha, y estamos hablando de una mujer que llamaba a boicotear a los ingleses cuando no querían devolver a Pinochet. Esa era nuestra candidata de la centro derecha, La centro derecha. ¿cachai? Entonces, yo creo que, insisto, cualquiera que te haga este análisis como de: "No, es que la culpa la tiene Gabriel Boric", eh, se está quedando cortísimo. Y creo que al mismo tiempo, eh, esto todo de una perspectiva y que lo he leído mucho en redes sociales, como harta gente, o sea, se explayaba, lo encuentro bacán, le he leído harto. Respecto a mirarse uno mismo. Ujú, Uno mismo de decir como, ¿qué hemos hecho nosotros como izquierda ujú, para llevar un poco todo este proceso a que José Antonio Cast? Y creo que aquí hay dos factores bien claves. Uno, que no lo tengo bien digerido, no lo he conversado conmigo mismo en la ducha, o camino al metro, donde sea, que es que, ¿por qué es uno es responsable de esto? ¿Por qué uno se tiene que hacer responsable de todo lo que está sucediendo? Cuando son factores mucho más grandes, cuando son incluso esferas que uno no puede controlar, por ejemplo, la votación en región. Yo no conozco a nadie de Temuco, ¿cachai? Yo no conozco a nadie de Iquique. Y está bien, porque mi círculo se maneja en esferas de Santiago. Uno que otro amigo que vivió en algún momento en el sur, tuviste en Chillán en algún momento, pero no puedo decir que puedo influir, por ejemplo, en los votos de Colchane, por ejemplo. Entonces, como esta visión de como no, como izquierda, es decir, mi círculo es muy Janet Jara y conozco muy poca gente que ha votado por Cast. El más cercano es mi papá, que votó por Harold Mike Nichols y después en segunda vuelta votó nulo. Entonces, como me encanta que que. estáis doxeando a tu papá. Sí, no, saluda a mi padre. ¿Cachai? Entonces, como uno, ¿por qué se tiene que mirar a uno mismo? Y aquí es donde voy a la segunda parte, que es efectivamente cuando alguien decide participar en política, es algo voluntario. Ellos se deciden meter en un partido político, nadie le puso una pistola en la cabeza para decir como, oye, firma por el PC, firma por el PS, por el Radical, bla, bla, bla. Lo dices por convicción y haces por una señal de querer cambiar el país. Si lo buscas con intereses propios, bacán, también. Como ir a pedir peguita al comando de Cast. Vaya, demócratas, vayan, con toda la confianza del mundo. Y amarillos también. Eso, demócrata, Que son lo mismo, pero amarillo, bueno. lo que queda de Bópoli. Y lo mismo con el socialismo democrático, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, que eso es mirarse uno mismo y decir qué he hecho yo. Ahí ellos sí tienen responsabilidad porque están en participación y en puestos de poder y están en la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros como ciudadanía, sí, efectivamente tenemos la posibilidad de ir a votar por Mulet, por Winter, por Jara o por Toás, pero son ellos mismos los que colocan, por ejemplo, a esos candidatos, los que los potencian, los que trabajan, los que colocan plata, los que... Ahí yo encuentro que es donde se tiene que empezar a mirar la gente de decir como, ¿qué nosotros hicimos mal para poder verlo? Y aquí es donde está el tema de que el Frente Amplio fue soberbio y que los comunistas nunca se sacaron la imagen y apoyaban a Jadwe, por ejemplo, y que el socialismo democrático, cuando le conviene es del gobierno y son los salvadores del gobierno con Elizalde, con, por ejemplo, en Con su toda, momento, con con toda razón. Toa y en su momento con Monsalve. Por ejemplo, que era también el gran salvador de esta cuestión y que el Sí, Partido Socialista eran los mejores y después no, terminó como terminó. Pero sí, el socialismo y nunca democrático se asumieron colocó nada. eso. Y, además, pues, Es que eso es algo que a mí siempre me da rabia. Aquí en ningún momento hubo un mea culpa del socialismo democrático.
cuando el Frente Amplio se mandaba a cagar, y no lo puedo decir de otra forma, como, perdón mi francés, ahí salían todos, incluido el Frente Amplio, a apiedrar a la persona que la cagó, ¿cachai? Y siento que eso es lo otro. Se espera una especie de auto como flagelancia. De hecho, se lo leí ahora a una amiga en Instagram, creo, o en Twitter, que decía como: "Oye, yo entiendo esto de llamar a la autocrítica, pero no han pasado ni 24 horas, weón. Dejen que la gente llore si quieren, como basta". Y es verdad, como que se espera que, sobre todo el Frente Amplio, salga casi que a latigarse en la plaza pública. Y sorry, pero yo también creo que el Frente Amplio está lleno de soberbios y de gente cuica y de yes mens. Sí, no lo voy a negar. Todos los partidos lo tienen también, no nos hagamos los hueones. Como que siento que siempre se habla, pero como que no, a ver, no nos miremos la suerte de gitano. Pero siento que en ese sentido el Frente Amplio, por último, ha sido harto más autocrítico que otros espacios. Sí, de ti estoy hablando, socialismo democrático. Es que ahí Entonces, hay un como factor. como que está esta idea, por ejemplo, cuando pasa el caso convenios y en particular pasa lo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, incluso desde el Frente Amplio salen a pegarle a Giorgio Jackson. Y Giorgio Jackson sale del gobierno y Giorgio Jackson desapareció. O sea, sí, hace columnas para no me acuerdo qué medio, pero ahí está. Y desapareció. Y el Frente Amplio ha cargado con la culpa del caso convenio desde entonces, a pesar de que el Frente Amplio no es el único partido que tiene gente involucrada en el caso convenio. Sí. O sea, no olvidar el gobernador de la Araucanía, que era el único gobernador de derecha. No nos vamos a meter ahí. Entonces, resulta que cuando pasa lo de Monsalve, por ejemplo, que tú dirías, Monsalve era, de nuevo, un bastión del Partido Socialista en el gobierno y casi se pegaban unos discursos como de agradezcan, cabros de mierda, que tenemos a esta gente adulta como Monsalve solucionándoles la pega. Pasa el caso Monsalve y la culpa también es del Frente Amplio. La culpa es de Antonio Orellana. Oye, fue gracias a Antonio Orellana que las cosas se movieron tan rápido como se movieron. Más respeto con la ministra. Entonces, la culpa siempre va a ser del Frente Amplio y del PC. El socialismo democrático, o sea, ¿qué pasa con Paulina Bodanovich, que era jefa de campaña? Estamos buscando culpas. ¿Por qué el equipo de campaña no está asumiendo responsabilidades? Ellos son los que hicieron la campaña. Ella es la presidenta de uno de los partidos, es senadora electa. O sea, ¿no es ahí donde deberíamos estar viendo culpas también? Porque yo creo que si hay responsables, obviamente el equipo de campaña, yo lo dije, yo siento que la campaña fue pésima. Entonces, al final, y mira, estábamos hablando de gente simplona que hace análisis simplones y me llega una notificación. Meo y el triunfo de Kast ante Jara, titular de The Clinic, en Ya, Instagram. Lo que hubo ayer fue un veredicto. El presidente Boric es el responsable de esta farra histórica. ya salieron ya. Esto es un análisis simplón. Simplón, populista y con ganas de seguir existiendo después de una de las peores elecciones que ha tenido de todas las veces que ha sido candidato, que han sido demasiadas. Entonces, y él sabe, o yo quiero creer que él sabe, porque se supone que, o sea, cuando lleva ahí esta cantidad de años en política, uno esperaría que, em, de nuevo, o él sabe que está siendo deshonesto, o definitivamente no tiene idea cómo funcionan las cosas. Son las dos opciones. Y yo me voy por la primera, porque creo que Marco Enrique Minami es muchas cosas, pero no sé si es tonto. Es que aquí donde también un poco lo que Converse reclama harto, sobre todo con demócratas, con amarillo, incluso ahora un pelín con el socialismo democrático, ahora con Meo, por supuesto, es que ¿por qué le estamos dando tribuna a estas personas tan irrelevantes? Meo es candidato presidencial por un sistema de candidatos independientes
que es muy bajo. Y ahora se plantea crecer como creo que es hasta 200.000, que es un salto pero gigantesco en relación a los 35.000 firmas que se requieren actualmente. Porque el padrón ha ido creciendo, por ejemplo, Kast es el presidente electo con más votos, porque el padrón ha ido creciendo, la inscripción automática y cosas por el estilo. Entonces Pero la 35, con más porcentaje sigue siendo Verónica Michel. eso, con la mayor diferencia entre una y otra creo que Era 62 y tanto, con Bachelet contra Matei. Matei. Entonces Bueno, de como, hecho, Kast es el segundo presidente electo que gana en todas las regiones, eso, el primero si fue no me Elwin. equivoco. ¿No, Bachelet? No, Elwin yo también revisé. ¿Él también? Sí. Elwin, que el Estoy profesor segura que... JP, creo que subió como un Ah, post que ya. hizo. Sí, pero Verónica Michel también la hizo. Sí. Entonces, ahí está un poco este factor de decir cuánto relevancia le damos a los diferentes personajes. Lo mismo con el socialismo democrático. No olvidar que creo que lo mismo en el caso de Paulina Bodanovich, que fue precandidata presidencial. Se Por post- 2 minutos. por 2 minutos. Y creo que nos tiene que dar a analizar y decir cuál es el peso real con la ciudadanía consciente, por así decirlo, que apoyan a estos partidos políticos. El caso de Carolina Toá, como los medios la tenían así como de verdad la mejor y que era la mejor alternativa. El caso del PPD, que de nuevo rajuña un poco su existencia. Lo mismo la democracia cristiana. La democracia cristiana por lo menos ahora ha asumido su rol, que es estar desaparecida. O uno aportes por aquí y por allá, lo mismo ahora el PPD. Incluso ahora el PPD no tanto, porque sigue siendo parte del socialismo democrático. Pero la ciudadanía, con las elecciones parlamentarias, nos demuestra que el Frente Amplio y el Partido Comunista son la alternativa partidista de la izquierda, que son la bancada más grande, el Frente Amplio. El Partido Comunista creció en senadores, creció en diputados. Creo que el socialista se mantuvo, versus los otros que van bajando su representatividad. Entonces creo que la representatividad es donde nos tienen que dar los pesos. Por ejemplo, no veo que esté mal, porque sí tiene relevancia, la opinión de Franco Parisi, que tiene votos, tiene representación, llegó a un público, va a tener una bancada a día de hoy que debería ser emblemática, que debería generar representación, que debería generar incluso propuestas que sean conversadas desde sus bancadas, en relación, por ejemplo, a Renovación Nacional o la UDI, que están perdiendo fuerza. Sí, pero igual recordar que la persona que está liderando la bancada de PDG es Pamela Giles. No, por supuesto. Sí, por eso dije, Creo que, a día creo de hoy, que se pueden es que quebrar eso. Y de prácticamente nuevo, mañana. aquí volvemos a un punto que yo empecé a decir al principio. Este periodo es impredecible. Sí, Es una cuestión que podemos como tratar de decir como no, va a pasar esto. No, en verdad no sabemos. En verdad no sabemos. Yo creo que ahora es cuando, como desde que tengo más conciencia de cómo funciona la política, creo que esta debe ser la primera vez que yo te digo, no sé lo que va a pasar. No, porque uno puede como imaginarse cosas, por supuesto. Pero como que siento que las veces anteriores, desde Bachelet 2, que siento que es como la primera vez que yo ya tenía como más conciencia de cómo funciona el mundo, como que siempre uno tenía un poquito más claro como okey, las cosas pueden como ir por este lado, ¿cachai? Pero ahora estoy así como que siento que hay muchos posibles escenarios, porque es como, okey, siguen su programa del que renegaron, pero siguen su programa y esto funciona así. O en verdad, no sé, ¿cachai? Le dan ministerios a porque eso es lo otro, no sabemos con quién va a gobernar, no sabemos. Como le Porque, por ejemplo, Kaiser había dicho que quizás sí, ahora salió a decir que sería arriesgado, que no sé qué, como no sabemos con quién va a gobernar, no sabemos cuáles van a ser realmente, o sea, el gobierno de emergencia, ya, no sé, entonces estoy así como muy y de nuevo, esto se refuerza con el Congreso, porque al final la bisagra está siendo el PDG y todo y lo hemos hablado desde el principio, nadie sabe a quién le responde el PDG, nadie sabe qué cree el PDG, como que ni facho ni comunacho es un eslogan demasiado amplio.
demasiado amplio. Entonces es como, ¿en qué cosas se van a alinear con el oficialismo y en qué cosas quizás van a terminar votando con la oposición de la izquierda? Y al final, oye, el bastión de la democracia va a ser el Senado. Senado, nunca dije nada malo de ti. Como, ¿Qué es la Cámara de las Regiones? ¿cachai? Como, yo como que yo nunca dije nada malo del Senado, jamás, nunca lo critiqué. Eso, Porque nadie. en este momento los que van a poner la cuota de como el párele es el Senado. Para que veas los giros que ha dado este país desde los últimos años. Porque si tú me decías el 2019 que el bastión de la democracia iba a ser el Senado, yo te hubiera dicho, oye, pero no estábamos diciendo que queríamos sacar esa cuestión. Era cambiarle nombre tampoco, démosle tanto color, venga. Pero O sí, sea, no. ¿Ah? sí, no, era tampoco cambiarle el nombre. O sea, al principio era sacarlo, después hubo que ceder. Después eso se arregló ahí la Cámara de las Regiones, con 50 hueones, que era escogido por región. Te Ahí, sigo extrañando, Convención Constitucional, un minuto de silencio. sí, bueno, estamos harto pasados, así que no tenemos un minuto Sí, para otorgarle un es verdad, es silencio. verdad. Pero sí, se acabó. Ya tenemos presidente electo. Ya vamos a ver cómo se va confeccionando todo esto. Vamos a dejar de hablar un poco de las campañas, que un poco nos nutrió Sí. como primer año de podcast. Y vamos a ir viendo un poco ya los entretelones, un poco que nos deja ya la instalación de José Antonio Caz como presidente de nuestro país. Ya tuvieron, por ejemplo, su primera reunión con el presidente. Ya nos da un poco lo que decías tú entre medio, que una de sus segundas reuniones va a ser con el presidente de Argentina, no con organizaciones de la sociedad civil, no, se va a una visita También de Estado. ahora Exante tiró una publicación diciendo como en los arreglos confidenciales alistan conversación telefónica entre José Antonio Caz y Netanyahu. Por ejemplo, Y eso como, igual está fuerte porque Chile, a pesar de sus cambios de gobierno y de ideologías y todo, Chile ha tenido una constante posición de apoyo o por lo menos solidaridad con el pueblo palestino. En Chile, la causa del pueblo palestino es una causa transversal, no es de izquierda, va a la derecha también. O sea, Chaguán es figura en ese sentido. Entonces, y este es un presidente electo que en campaña y en otros momentos se ha alineado con el Estado de Israel. Y eso ya a nivel de política internacional, porque yo sé que hay gente que dice: "¿Qué me importa a mí lo que esté pasando en el Medio Oriente?". Porque es política internacional, y la política internacional importa, punto. y que al mismo tiempo es uno de los roles más importantes del presidente. Como tema de educación cívica, educación ciudadana, la representación de Chile al mundo cae sobre el Es súper presidente. Por ejemplo, hay otros países que dividen al canciller, por ejemplo, Alemania es siempre el ejemplo más claro, que es el canciller y el presidente el que viaja por todo el mundo hablando con presidentes, relaciones internacionales, comercio y cosas por el estilo. Entonces es su responsabilidad, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces al ser jefe de Estado tiene esa responsabilidad de posicionar a Chile en el mundo y es una de sus labores principales que solo puede hacer el presidente. No es como que delegue como pueden ser el arreglo de las calles. ¿Cachai? No, no, puede hacerlo. Hablar con autoridades es labor de él. Y es importante porque el cómo nos ven afuera tiene repercusiones en nuestros tratados internacionales, tiene repercusiones en nuestras relaciones internacionales. O sea, no olvidar cuando Gabriel Boric gana la elección anterior, uno de los primeros titulares fue la Unión Europea buscando afianzar lazos con Chile. Y Chile está bien posicionado afuera. Que no le mientan. Yo lo veo. Como entonces, estas cosas pueden verse chicas, pueden verse como, ¿y a mí qué me importa con quién se va a juntar primero? Es importante, sobre todo cuando es un gobierno del que él dijo que va a tomar inspiración y es un gobierno al que no le está yendo bien. Entonces, ojo con las decisiones que el presidente electo está tomando desde ya, porque si bien él no es presidente hasta el 11 de marzo del 2026,
él va a actuar ya como presidente electo desde ahora. Y él es visto así, afuera y adentro. Y eso va a impactar en cosas. Entonces, ojito. Un poco lo que hablamos, el gobierno ya se acabó. Ujú, Ya el último año de gobierno siempre es como intentar rascar alguna que otra pelea grande. Al parecer no está, no va a camino que no sea ninguna. ujú. A ver si el FES sale por ahí, asomado por aquí y por allá, pero difícil. El aborto, eutanasia, ahí vamos a ver, aquí y por allá. Intentar rascar algo, pero en general el último año de gobierno es para intentar cerrar y dejar bien barrida la moneda para que Kass llegue a vivir ahí. Bueno, bueno, Bárbara, por el tema de contexto, nos podemos extender un poquito más hacia el capítulo post elecciones. Vamos con las buenas noticias, recomendaciones, cosas por el estilo para cerrar el programa del día de hoy cargado de información, de análisis, de incertidumbre sobre todo. Algo que hemos partido bastante este programa y no creí que iba a ser tan así. Así que, ¿qué tienes para contarnos que si es que es lo que comentamos por el grupo, va a ser por lo menos de aquí a 4 semanas, un mes más? Creo que va a estar cargado todo esta serie de recomendaciones con esta serie. No, se la voy a recomendar ahora y después ya me cayó, po, así ya. Después la voy a volver a recomendar cuando se termine. Em, Sucede y acontece que la semana pasada estuvo de cumpleaños mi amiga personal, mi amiga más personal, Taylor Swift. Y, mi amiga personal, el día antes de su cumpleaños, dijo, o sea, no, lo anunció antes, pero estrenó 2 cosas en Disney Plus. Antes ella estrenaba sus cosas en Netflix, pero hubo un problemilla ahí, y empezó a estrenar sus cosas en Disney Plus. Y decidió estrenar, el Taylor Swift The Eras Tour The Final Show, que es el concierto, las 3 horas y media, pero la segunda versión, porque ella hizo 2 versiones del tour. La primera parte, que fue con la que fue a Argentina y todo, Mejor día de mi vida, básicamente. Y la segunda parte, que es la que después hizo en Europa con el álbum nuevo, el segundo Mejor día de mi vida. Pero esa no es mi recomendación. Mi recomendación es Taylor Swift: The End of an Era, que es una serie documental de 6 episodios, ya salieron los primeros 2, donde vemos el detrás de escenas del Eras Tour. Y no solo del Eras Tour, sino también de lo que es The Life of a Showgirl y, cómo es el trabajo en realidad de la, le gusta a quien le guste, artista más importante del momento. Y el tour más grande del último tiempo, le gusta a quien le guste. Y es muy interesante, incluso para gente no Swiftie, siento yo, porque tiene una cosa como muy de eh, cómo se arma este tour, que es algo que no se había hecho, que es un tour de 3 horas y media, con un recorrido por toda su carrera, con un escenario que sube, baja, se mueve para allá, para acá, equipo de bailarines, su banda de toda la vida, como las eras, que vamos a tener la cabaña de folclore en la mitad del escenario y van a salir los árboles y como todo este proceso y tener a los invitados, porque ella tuvo invitados en el tour. Y es heavy, porque yo pensé que iba a ser como un orden cronológico, así como aquí se creó el tour, la opening night, pero el primer capítulo, de hecho, toca uno de los momentos más fuertes de todo el tour, que es el atentado en Viena, el posible atentado en Viena, y el atentado que hubo acá en el Reino Unido, donde apuñalaron a unas niñas en una actividad de Taylor Swift. Y ves cómo se abordó esto desde dentro del tour y cómo quiso ella, ves también eh, todo lo que tiene que ver con las ganancias y los bailarines y los trabajadores y cómo es algo como muy interesante que a mí me pasó que mientras yo lo veía decía, ojalá todos los artistas que me gustan hicieran algo así, como hicieran como un documental de cómo hacen sus álbumes, porque ese proceso creativo como de hecho, como está como la escena de ella sentada en el suelo diciendo como quiero hacer esto y como relatándolo y siento que es como ojalá todos los artistas que me gustan hicieran cosas así. Entonces, si te gusta como la música y esta clase de cosas como el cómo se hizo, y también si quieres entender un poco más como qué hay detrás del fenómeno de esta loquita, siento que este es como un buen lugar. Como digo, los primeros 2 capítulos ya se estrenaron y ahora se van a estrenar los viernes, si no me equivoco. Puede que me esté equivocando y sea los no, es los viernes, sí.
Así que ahí, en Disney Plus. Ahí está, la serie documental. Y en verdad es muy entretenido, como yo lo súper, súper recomiendo. Así que es Taylor Swift, The End of an Era, the six episode docu-series. Muy bien. Excelente. Muy buena recomendación. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Estoy. En su eh, Swiftie era, la otra vez vio el Longpont sí, Studio de Folklore. de folklore. Y tengo. Bueno, le escuché Life is Stroker. Y tengo en mis pendientes Evermore. Para que ser el El hombre. mejor álbum de la historia. ¿Cómo se llaman estos? Los hombres performativos. Que... Sí. Tienes que salir con tu tote bag y tu copia y de Normal People. eso. Y un labubu colgando. Sí. Tal cual. Y para seguir con la imagen de hombre performativo, pero ya representado con las instituciones, fue ahora recién, el día de hoy, tenía otra buena noticia, pero puede quedar para otra ocasión, que versus la que está sucediendo ahora en este momento, que es que el Pleno de la Corte Suprema eligió este lunes de forma unánime a la ministra Gloria Ana Chevesich como la nueva presidenta de la Corte Suprema. ¿Qué tiene de importante esto? Que es la primera vez que una mujer encabeza el Poder Judicial chileno en más de 200 años. Vergonzoso que en 2025, en the year of our Lord 2025, tengamos todavía la primera mujer Brígido. haciendo algo, pero bacán que sea ella. Aplausos. Eso, un poco creo que destaca el tema de la buena noticia. Hablamos harto de las instituciones en el programa del día de hoy y creo que tomaba bastante relevancia en el sentido de que si bien nosotros como ciudadanos comunes nos cuesta un poco entender el poder judicial y cómo funciona respecto a los roles y cómo está funcionando, está viviendo una crisis. El caso Hermosilla planteó una crisis dentro del poder judicial respecto a las influencias que se están manejando y con otros casos más. Por ejemplo, el de la muñeca Bielorrusia también es una conversación que genera que tengamos personas de la Corte Suprema acusadas constitucionalmente, que estén en la conversación pública y no por buenas cosas. Entonces, ya el liderazgo que tenga que plantear ella, él plantea una nueva alternativa de respecto a cómo se tiene que gestar un poco el Poder Judicial, la Corte Suprema aquí como gran ente que se va un poco relacionando con el fiscal nacional y cosas por el estilo. Entonces, como ya como representación de la Corte Suprema, ya hay muestra un liderazgo distinto y que tenga que ser una mujer, creo que nos entrega un factor y habla que el género, en este caso un poco da lo mismo, pero sí te abre espacios para generar esta conversación. Bueno, lo hablamos con la Barbie un poco por interno. Por ejemplo, el gobierno de José Antonio Cast es muy probable que tengamos pocas mujeres como ministras versus esta De plantea. hecho, Dale. en los gabinetes tentativos, como que solo nos nombran todos los posibles cargos, pero en todos solo nombran a una sola mujer. Que es Maracedini en la vocería. Sí. Entonces, como hay un poco ir viendo cómo esto se va planteando, se va transmitiendo en relación a el posicionamiento de la mujer en los órganos del Estado. Si bien el género no importa, pero sabemos cómo un poco si esta conversación por algo en 200 años es la primera mujer que está Mm. presidiendo este cargo que va a presidir por 2 años. Así que ahí esa es mi buena noticia. Eh, que queda un poco el cierre del día de hoy de la confianza en las instituciones y ver cómo van funcionando. Bueno, Bárbara, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Larga duración, lo merecía. También el tema de incluso a la misma hora que estamos grabando. Tener todo un poco ya un poco más digerido, pero ya después nos vamos a un poco más organizar respecto a los tiempos y los horarios para nuestra querida audiencia. ¿Algo que decir antes de finalizar el programa del día de hoy? No, creo que más que nada un llamado también a, de nuevo, sentir un poco como quizás no es necesario de repente estar haciendo como los análisis duros y que el autoflagelamiento y que mi culpa y que de quién es la culpa y que aquí si hay pena por el resultado de la elección, sentir la pena, sentir la decepción. Si hay alegría, sentirla y ojalá celebrar porque ganó un candidato con tus ideas a nivel económico, cosas así, y no porque ganó un pinochetista. Porque yo eso sí es lo único que yo sí juzgo. No juzgo a alguien que es de derecha que votó por Constantin Cast porque es de derecha. Juzgo a los que celebran con banderas de Pinochet y cantar la tercera estrofa del himno. Em, Siento que una cosa es alegrarse porque ganó tu ideología como a nivel económico y de seguridad y otra cosa es eso. Así que, no sé, sentir las emociones que te despierte la elección también siento que de repente como que se espera un poco como que
como que no te importe o como no sentirlo. Y es como, nada, siéntelo, déjalo fluir. Eso. Eso, buen mensaje para finalizar. Y yo voy con más mensajes protocolares. Que ustedes nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales si quieren hasta este punto. Pueden seguirnos en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify para saber cada vez que subes un nuevo capítulo. Ya estamos casi a cumplir un año. A cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. No como José que pensaba que habíamos empezado a Como mitad de año. llevamos 4 meses grabando. No, llevamos harto tiempo. Si quieren escuchar los capítulos para atrás, van a estar un poco descontextualizados, por supuesto, porque somos un podcast de actualidad, pero están ahí para que los puedan ustedes escuchar y disfrutar y escuchar nuestras maravillosas voces, como también lo pueden hacer la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós.